Hola de nuevo, jóvenes. Hace unos días hice un vídeo del uranio en el que os contaba unas cuantas cosillas y hoy voy a completarle hablando sobre la preparación de compuestos de uranio. Bueno, comparativamente, cuando preparé mapas de síntesis de todos los elementos relevantes, pues en el caso del uranio me encontré con relativamente pocos compuestos. O sea que me parece que mi mapa tiene bastantes deficiencias y además es interesante que muchas de las referencias pues están en el clásico libro de Brouwer. Pero bueno, voy a comentarlas un poquito para que nos hagamos una idea de lo que es quizá lo más importante, los compuestos más relevantes. Decía que el uranio se presenta en la naturaleza esencialmente en forma de U3 o 8, que es la uraninita o pechblenda. Bueno, aparte de tener que concentrarlo y demás, resulta relativamente fácil convertir el óxido de uranio en nitrato de uranilo. Ya sabéis que la química del uranio está dominada por el catión uranilo. Bueno, pues se llega muy fácilmente. Fijaros que hay que oxidar un poco, pero es que el ácido nítrico ya es suficientemente oxidante como para que este uranio que se halla en estado de oxidación intermedio, pues eso, entre 4 y 6, bueno, más bien 5 y pico, bueno, pues se convierta en uranilo, que es uranio 6. No hay problemas, entonces es simplemente disolver el nítrico, calentar un poquito y cristalizar. Bien, de la misma forma, cuando uno tiene el nitrato de uranilo, lo puede convertir, si quiere, por calcinación a una temperatura relativamente baja, como 500 grados, ¿verdad?, en el U3 o 8. Aquí no hace falta ninguna referencia, bueno, no la había porque es sencillísimo. En todo caso, destacar que si uno piensa que iba a obtener el trióxido de uranio, pues esto da una medida de hasta qué punto hay tendencia a irse a un óxido mixto como este, y no irse a un uranio 6 únicamente cuando se calcina el nitrato. Bien, a partir del nitrato se pueden preparar otras muchas sales. Aquí, por ejemplo, tenemos el fosfato de uranilo o el sulfato de uranilo, pues el fluoruro de uranilo es de forma un poco complicada, los detalles de la preparación son complejos, pero tampoco es un compuesto muy interesante por nada especial. Aquí tenemos la preparación de un oxalato de uranilo, que también es bastante fácil. Fijaros que aquí el ácido oxálico realmente, bueno, aparte de que el oxalato sea como tantos oxalatos de metales de transición interna que son prácticamente insolubles en ácidos, incluso ácidos fuertes, se prepara con facilidad, pero incluso, fijaros, este es un oxidante, el nítrico que se formaría, y el oxálico un reductor, o sea, que no hay dificultad en destruir por completo el ácido nítrico. Bueno, también a partir del nitrato de uranilo se puede llegar fácilmente al peróxido de uranilo. Aquí hay un grupo peroxo, por eso es un UO4, como veis ahí. Del oxalato de uranilo se puede llegar fácilmente, bueno, fácilmente no, fácilmente aparentemente, a tetracloruro de uranio, que este compuesto sí que es ya bastante más importante. Dentro de la química del uranio decimos uranilo y luego el uranio 4 también es importante, tanto el cloruro como el óxido. Bien, a partir del tetracloruro de uranio se pueden preparar muchos compuestos, por ejemplo, organometálicos de este tipo, del tipo trisciclopentadienil cloruro uranio 4, simplemente tratándolo con ciclopentadienuro de sodio. No entran fácilmente los 4 grupos ciclopentadienuro porque son relativamente voluminosos en el sentido de que son eta 5, no son eta 1, y le cuesta un poco entrar todos. Bueno, a partir del tetracloruro también es fácil llegar al cloruro de uranilo anhidro, en presencia de oxígeno, oxidándolo con oxígeno y en ausencia de humedad. Es fácil, pero bueno, tampoco este es muy importante. O es importante si queremos para preparar compuestos de adición con ligandos variados. Aquí se hace con el más sencillo de todos, que sería el tetahidrofurano, que tiene esta composición como vemos aquí. Pero bueno, estaba todavía hablando del nitrato de uranilo. Así que a partir de él también podemos preparar un compuesto como este, que es el oxinato de uranilo, que es curioso, tiene su encanto porque por alguna razón no se queda a gusto con dos grupos oxinato bidentados quelantes. Pues bueno, se conoce que el uranio es suficientemente grande para que no se quede a gusto en cuanto a coordinación y coordina una molécula de oxina, 8-hidroxiquinoleína o 8-hidroxiquinolinol, como aparece aquí. Bueno, la coordina, pero es curioso porque se puede calentar a temperaturas relativamente altas sin que le pase nada hasta que desaparece. Y cuando desaparece, se volatiliza, queda el compuesto sin la molécula de oxina muy bien. Es curioso. Aquí tenemos la preparación del cloruro de uranilo con una molécula de agua. Fijaros que decíamos que
que se podía preparar el cloruro de uranilo oxidando el tetracloruro con oxígeno exento de agua. Cuesta mucho quitar esta molécula de agua. Entonces, fijaros, a partir de aquí se prepara, por ejemplo, por reducción y con ácido acético, pues reducción con cine y acético se prepara acetato de uranilo 4. Pero fijaros, hay que añadir anhidrido acético como forma de eliminar por completo el agua. O sea que es curioso. Bueno, curioso. Dentro de eso que a mí me preocupó bastante, fijaros, aquí tenemos una preparación de un compuesto completamente anhidro a partir de un compuesto como este anhidro, incluso trabajando en disolventes mojados. En este caso es simplemente tratar el cloruro de uranilo en acetona y añadir trifenilfosfina. Esta síntesis es tontísima o facilísima. Bueno, por cierto, esta síntesis la publiqué yo, que creo que es el año 2002, en el volumen 33 de Inorganic Synthesis, efectivamente, y digamos que me interesaba mucho preparar compuestos anhidros desde los hidratados. No se puede con cualquier cosa, pero con este ligando y con el dimetilsulfósido sí se puede. Y esto es algo que aprendí a poner a punto en una estancia que hice con Efritikin en París el año 94 y tal, trabajando sobre uranio. Bueno, esto es muy largo de contar, pero nada, otra historia. Aquí tenemos la preparación del pastel de uranio, que es el uranato de amonio, que se prepara cuando se trata este nitrato de uranilo o sulfato de uranilo, ¿verdad? A nivel industrial con amoníaco. Bueno, pues no precipita el hidróxido de uranilo, sino que precipita un uranato amónico de composición bien definida como esta. Este se puede descomponer térmicamente, desde luego, pero aquí en este caso lo que se ha hecho es preparar un carbonato complejo. Es curiosa esta síntesis y además ilustra cómo el catión uranilo es capaz de coordinar 3 grupos carbonatos ahí en posición ecuatorial, porque es que el uranilo siempre es trans, es lineal y trans. Bueno, curioso e interesante si se quiere. Decía también que era importante el tetracloruro de uranio porque se pueden preparar a partir de muchos compuestos, como esto se comentaba. Aquí, a partir del cloruro de uranilo anhidro, está descrita la preparación de una superftalocianina de uranilo. Bueno, las ftalocianinas de muchos metales se preparan calentando a temperatura alta, pues ftalonitrilo con los metales o con sales metálicas. Es relativamente sencillo. La síntesis diríamos que el rendimiento no es muy alto, pero es relativamente sencillo en cuanto a que uno calienta y ya la marchando luego a extraer, purificar y demás. Bueno, esta superftalocianina pues es especial en el sentido de que se han juntado ahí, pues en vez de 4 grupos, 5, de manera que tenemos 5 enlaces uranio-nitrógeno en posición ecuatorial, bueno, dentro del macrociclo, por eso se llama superftalocianina, porque es un macrociclo ampliado con respecto a la ftalocianina normal. El tetracloruro de uranio está muy bien para preparar uranio. Aquí está descrita la preparación del uranio en una ampolla a presión. Bueno, pero no es imprescindible. Esto si uno quiere un uranio un tanto especial y demás, pero se puede preparar reduciéndolo simplemente con calcio, por ejemplo. A nivel industrial, más bien, se suele ir directamente desde el óxido de uranio y reducirlo con calcio para llegar al metal. Bueno, aquí está bien descrita también en Brouwer esta síntesis y bien. Y aquí tenemos un tricloruro de uranio. No me parece la verdad como muy interesante, pero bueno, simplemente que sepamos que se puede preparar. Me parece más importante porque tuvo un significado dentro de la ampliación de las reglas de los 18 electrones. Fijaros, este COT es un ciclo octatetraeno. El ciclo octatetraeno es una molécula que no es plana, pero bueno, si al ciclo octatetraeno le añadimos 2 electrones, llegamos al dianión ciclo octatetraenuro. Y es tan fácil como pues añadirle, por ejemplo, potasio en un disolvente como tetrahidrofurano o éter. Bien, pues entonces se forma ese anión ciclo octatetraenuro que tratado con el tetracloruro de uranio, pues bueno, se forma el bisciclo octatetraenuro de uranio. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues claro, que el anión ciclo octatetraenuro es plano y efectivamente aquí tenemos un sándwich análogo pues a los clásicos que se forman con el benceno o más bien con el ciclopentadienuro, ¿verdad? El ferroceno, algo parecido. Por eso a este compuesto pues se le llama pues eso, un uranoceno, es como se le llama efectivamente. Y bueno, como se acaba el tiempo, solamente comentar que hay todavía unos cuantos compuestos más. Es curioso, por ejemplo, cómo tratando uranio con sodio, con yodo, no pasamos del triyoduro con facilidad. Triyoduro que es muy útil para preparar compuestos de uranio 3, como podemos ver aquí. Pero también es posible preparar compuestos de ese tipo con piridina, etc. Y me voy dejando el dibenzoil metano derivado.